insuficiencia respiratoria en base a nuestro libro, Harrison, apoyándonos con un 10% en Up to Date y en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Bueno, está en el libro en el 322 del capítulo de Harrison y un capítulo además previo a este. Bueno, vamos a comenzar con este caso clínico, que es un varón de 40 años de edad que viene a emergencias por disnea, sensación de falta de aire, tos, expectoración, mucopurulenta y aparentemente fiebre subjetiva, ¿no? Alzas térmicas. Lo interesante de esto que dentro de los antecedentes personales patológicos es fumador por más de 30 paquetes año sin consultar al neumólogo, es decir, que no tiene ninguna valoración, ni una espirometría, ni un DLCO2, ni una tomografía para ver si tenía ya algo crónico en el pulmón. Al examen físico llama la atención que está hipotenso con 80-40, taquicárdico con 110, 28 de respiratoria, saturación al 72%, esto con una fracción inspirada de oxígeno al 21%, es decir, al aire ambiente. Se encuentra desorientado, disneico, taquipneico, con disociación toracoabdominal. Cuello no llama nada la atención. En tórax, al examen semiológico, llamó la atención estertores crepitantes en ambos hemitórax, con escasa sibilancia, es decir, que hay algo en el pulmón. Los ruidos cardíacos normales, sin sobreagregados, y en miembros, en periféricos, se evidencia una cianosis periférica. Entonces, además, este paciente, inmediatamente los cirujanos le ven con dificultad respiratoria, le hacen una gasometría, ¿ok? El cual reporta una gasometría. Primero hay que corroborar si es una gasometría arterial, porque pueden ser que hayan pinchado vena y tengamos una gasometría venosa. Para esto, pues nos sirve mucho la clínica, si tiene alguna correlación con el oxímetro de pulso. Realmente tiene una correlación, ¿no? Porque en el examen físico la saturación nos decía 71% y en la gasometría también está 71%. Entonces, además, lo que nos llama la atención es que la PO2, la PCO2 están anormales. Ojo, que cada gasometría se adecua a la ciudad en la cual estamos, ¿ok? Por ejemplo, la gasometría de Pando no va a ser la misma que de Potosí, o que de Oruro con la de Tarija, no son las mismas. Para eso tenemos que tener valores de nuestras ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, la PO2 es normal entre 58 y 60, cosa que al nivel del mar es 99 y 100. El pH no cambia, 7.38 y 7.42. La PCO2 a nivel del mar es de 40, pero a nivel de la altura es de 30. ¿Ok? Lo mismo pasa con el bicarbonato. A nivel del mar es 30 y en altura 20, más o menos 2. Digamos, el lactato no cambia, el déficit y el exceso de base tampoco. La saturación sí, a nivel del mar sí tienen que estar saturando 98, 99, 100%. Pero en la altura, un 88, un 90 de saturación es normal. Pero además, por eso es importante saber nuestros valores para poder interpretar. Aparentemente este paciente estuvo con dificultad respiratoria y supongo que casi les hace un paro respiratorio y luego cardíaco, hace manejo de la vía aérea avanzada, le dan un soporte ventilatorio mecánico, lo monitorizan y pues aparentemente acá están a punto de realizarle una tomografía, ¿ok? Entonces, aparte de esta gasometría, nos interesa si esta gasometría fue con oxígeno suplementario, es decir, que tenía algún soporte. Y realmente nos dicen que estaba con 50% de oxígeno suplementario o de 0.50. Entonces, además nos dicen que tiene un gradiente alveolar arterial de 107.55. Para esto yo debo de saber cómo se saca el gradiente alveolar arterial, para qué me sirve el gradiente alveolar arterial y cómo la interpreto, ¿no? Esto han sido preguntas de examen en las residencias, en el internado, en las residencias frecuentes. Entonces nosotros debemos saber cuál es el diagnóstico sindromático en este paciente, qué tipo de insuficiencia respiratoria es, qué causas le llevaron a esta insuficiencia respiratoria.
yo debo de saber cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria por gasometría, por etiopatogenia, por fisiopatología. Debo de entender los mecanismos de hipoxemia para entender cuáles son mis posibles tratamientos y cuál es el mejor tratamiento. Debo saber que no todas las fallas respiratorias responden a oxígeno. Yo debo de saber que, por ejemplo, en un paciente con intoxicación por cianuro, pues el oxígeno no le va a hacer nada. Si un paciente que está por un mecanismo de shunt intrapulmonar, lo mismo, debo saber cuáles van a responder a oxígeno. Y en la radiografía en este paciente, ¿qué voy a encontrar? ¿Okay? Si este paciente estuviera con síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la forma más severa de hipoxemia, yo debo de saber los criterios de diagnóstico y debo saber cuáles son las causas y su manejo. De manera superficial, porque para eso existe la especialidad de medicina crítica y terapia intensiva. Por lo tanto, yo debo saber qué es la insuficiencia respiratoria como concepto. Entonces, a medida que vayamos pasando las diapositivas, vamos a ir respondiendo las preguntas que nos hemos planteado. La insuficiencia respiratoria no es nada más que el compromiso pulmonar, ¿ok?, que se ve afectada por causas pulmonares o extrapulmonares que básicamente impiden la adecuada captación de oxígeno y la eliminación de CO2. Que esto debe manifestarse en una gasometría por una PO2 menos de 60 y una PCO2 más de 40. ¿Okay? Cuando el emergenciólogo, el internista, el cirujano, el anestesiólogo o cualquier médico, cuando lo vemos al paciente, clínicamente le decimos que está con dificultad respiratoria. ¿Cómo yo me voy a dar de cuenta? Me voy a dar de cuenta si está con tiraje, cornaje, frecuencias respiratorias de 40, no sé, es decir, más de 30, que tenga una disociación tóraco-abdominal, que esté con estridor. Cualquiera de esos datos clínicos me dicen que está con dificultad respiratoria. Cuando a esta dificultad respiratoria le hago una gasometría arterial y corroboro estos valores, podría decir que es una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, aquí me interesa saber qué es el suministro de oxígeno. En realidad, la disponibilidad de oxígeno. Recordemos que la disponibilidad de oxígeno depende de la cantidad de oxígeno arterial por el gasto cardíaco. Y la cantidad de oxígeno arterial tiene una fórmula que depende del oxígeno libre, de la hemoglobina y de otras variables. Eso es la disponibilidad de oxígeno. La otra variable es el consumo de oxígeno. No es nada más que la velocidad con la que se extrae el oxígeno por los tejidos. ¿Okay? Entonces acá hay unas fórmulas de disponibilidad de oxígeno y de consumo de oxígeno. La hipoxemia no es nada más que el oxígeno bajo en la sangre, hemia, ¿okay? Mientras que la hipoxia es cuando el oxígeno es inadecuado para el cuerpo, esto denominado hipoxia general, o para un tejido específico denominada hipoxia tisular. Otro concepto básico que nosotros debemos entender es el gradiente alveolo arterial. ¿Okay? No es nada más que la diferencia entre el gas alveolar con el gas medido en la sangre. Para esto entramos a la ecuación del gas alveolar, donde la presión alveolar de oxígeno sacamos mediante esta fórmula. La FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, cuánto de oxígeno yo lo estoy aportando, o si no lo estoy aportando nada, solo al medio ambiente, que es del 21% o 0,21. Que además esto lo debemos multiplicar por la presión atmosférica, que al nivel del mar es 760, menos la presión vapor de agua, que es 47, y esto se mantiene aparentemente constante. Menos la PCO2 arterial, que esto podemos obtener por la gasometría arterial, dividida entre el coeficiente respiratorio, que es de 0,8.
Si hacemos una aritmética, de estas nos va a salir 149.73 y de estos 50. Por eso es que en el alveolo, cuando inspiramos a nivel del mar, tendremos 99.73. Cuando esto pasa al capilar alveolar, vamos a encontrar lo mismo, que la sangre arterial, es decir, la sangre oxigenada, va a tener una presión arterial de oxígeno de 99.73. Pero esto cambia de manera drástica cuando se van cambiando la altura y la presión barométrica. Por ejemplo, la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno no es lo mismo que en Puerto Suárez que en Patacamaya. ¿Ok? Esto va a cambiar. No es lo mismo que en Beni, que en Oruro o en Potosí. Por lo tanto, en esta gasometría arterial, por ejemplo, es de la ciudad de La Paz, para eso yo debo de averiguar cuánto está la presión barométrica y con cuánto de FiO2 está esa gasometría. Si nosotros vamos a recordar la gasometría, estamos en la ciudad de La Paz, más o menos a 3.600 metros de nivel sobre el nivel del mar, y tiene una presión barométrica. Pero acá lo que me interesa es saber es con cuánto de oxígeno suplementario esta gasometría. Está con 50% o 0.50. Entonces acá lo que vamos a ver es que la FiO2 está en 0.50, la presión barométrica a nivel de La Paz es 495, se mantiene constante la presión vapor de agua y debo de saber cuánto está mi PCO2 arterial. Entonces verifico, está en 55. Entonces comienzo a poner mis variables y hago una aritmética y mi presión alveolar de oxígeno está en 155.25. Pero es que mi paciente en su PO2 tiene 48. Entonces hago la relación, la diferencia entre estas dos, entre el alveolo y la parte arterial. Mi gradiente alveolo arterial es de 107.25, como nos muestran en la gasometría. Entonces, sabiendo que este gradiente alveolo arterial es menos de 30, yo puedo decir que está recontra alto, que este paciente no está normal y está muy enfermo. Entonces, para el gradiente alveolo arterial de oxígeno, el valor normal para un adulto es de hasta 20 milímetros de mercurio. Pero en personas ancianas puede ser hasta 30 esta diferencia. ¿Okay? Tanto el shunt como las alteraciones de ventilación-perfusión producen un aumento del gradiente alveolo arterial que lo vamos a ver a mayor detalle en las demás presentaciones. La fórmula para calcular el gradiente alveolo arterial esperado para un paciente, por ejemplo, para un paciente que tenga 30 años, yo debo saber cuánto es su valor aproximado del gradiente alveolo arterial. Para eso existen fórmulas como esto, la edad dividida entre 4 más 4. Aunque hay otros autores usan esta fórmula, que es la edad por 0,21 más 2,5. Ambas dan valores casi similares para el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Entonces, a la falla respiratoria, pues puede llevar un montón de enfermedades, ¿no? Por eso es que a nosotros los médicos nos consultan por muchas causas, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones de la vía aérea superior, tanto el asma, cuerpos extraños, obstrucción de la vía aérea, tumores, malasias, cualquier obstrucción a este nivel me va a llevar a la falla respiratoria. Lo mismo pasa cuando se compromete el parénquima pulmonar, porque el intersticio está lleno de líquido por un edema pulmonar, o porque el alveolo está lleno de moco, porque tiene neumonía, o porque se ha broncoaspirado, pues estaba muy borracho, se ha broncoaspirado, o porque esta neumonía ha causado un síndrome de distrés respiratorio agudo, o porque la pancreatitis de manera indirecta dañó al pulmón. Entonces aquí existe un compromiso pulmonar. Ahora, también la afectación o la afección vascular también me lleva a falla respiratoria. Cuando tenemos un émbolo, tanto por coágulos, por aire, por grasa, cualquier causa que me esté afectando
la parte vascular pulmonar, también me va a llevar a falla respiratoria. Ahora, cuando se afecta la pleura, sobre todo la pared torácica, cuando tenemos traumatismos, accidentes de tránsito y tienen fracturas costales, me van a llevar a un tórax inestable, o un neumotórax, un derrame pleural masivo. Entonces también me van a afectar y me van a llevar a una falla respiratoria. Ahora tenemos otras causas, por ejemplo, cuando el impulso, el drive inspiratorio se encuentra afectado por sedantes, por anestésicos, por infección, por una meningitis, encefalitis, por un evento vasculocerebral isquémico, hemorrágico, traumatismo, cualquier causa que me dañe mi estímulo inspiratorio me va a llevar a falla respiratoria. ¿Okay? Lo mismo pasa con las enfermedades neuromusculares. Un síndrome de Guillain-Barré porque no tiene capacidad inspiratoria máxima suficiente, cuando el botulismo, miastenia gravis, poliomielitis, lesión medular, ictus, cualquier otra causa que me afecte los músculos respiratorios, sobre todo los inspiratorios, como es el diafragma, o los músculos intercostales externos, también me van a llevar a falla respiratoria. Como ustedes verán, las causas es muchas. Ahora, en cuanto a la clasificación de la falla respiratoria, hay por gasometría, etiopatogenia y fisiopatología, ¿no? Entonces ustedes ya estarán respondiendo las preguntas que tenemos desde un inicio. Por gasometría, básicamente podemos tener tres: la hipoxémica, la hipercápnica y la mixta, ¿no? Es cuando una gasometría tú tienes hipoxemia con hipercapnia, una insuficiencia respiratoria mixta por gasometría. Por etiopatogenia, podemos tener una falla respiratoria aguda, una crónica, por ejemplo un EPOC, un paciente con obstrucción crónica, y que esta crónica pueda reagudizarse, es decir, un EPOC reagudizado o exacerbado, o un asma descontrolada. Bueno, eso es por la etiopatogenia. Por la fisiopatología, esto es yo creo que la clasificación más importante. La 1 es la hipoxémica. La 2 la hipercápnica, pero en la 3 y 4, por fisiopatología, la 3 es la posoperatorio o la que se maneja en el perioperatorio cuando extubamos al paciente, pues el pulmón se colapsa, ¿no? Por la presión negativa que se realiza en ese momento. Entonces se crea una telectasia posobstructiva y me lleva a la falla respiratoria tipo 3. Además, debemos recordar que la telectasia, hay atelectasia pasiva y atelectasias posobstructivas. La pasiva es por un derrame pleural masivo que me lleva a una atelectasia, y por atelectasia obstructiva es cuando, pues, por un moco o por unas presiones mal manejadas, hace que ese pulmón se colapse. El tipo 4 es cuando los músculos respiratorios normalmente el gasto cardíaco es de entre 3 y el 5%, es el consumo de oxígeno, pero cuando en un contexto de choque de cualquier causa me lleven a la hipoperfusión tisular que afecte los músculos respiratorios inspiratorios, el gasto cardíaco podría aumentar más del 40% y llevar a una insuficiencia respiratoria tipo 4. Entonces, normalmente las fallas respiratorias no suelen ser de unas, ¿no? Pueden ser mixtas. Y con relación a los mecanismos de hipoxemia, vamos a ver y creo que son, de acá podrían sacar las mayor cantidad de preguntas para poder un poco discernir, es decir, obtener preguntas difíciles o creo un poco complicadas para poder entender los mecanismos de hipoxemia. Los mecanismos de hipoxemia, pues tenemos por la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, por hipoventilación, por trastornos de la difusión, por desequilibrio en la ventilación-perfusión y por los incrementos del shunt. ¿Okay? Entonces vamos a entrar en la hipoxemia por la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Nosotros acá tenemos la bonita ciudad de Santa Cruz, al igual que el maravilloso la ciudad de La Paz. Así es
de lindo Bolivia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, con una presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. Mientras que la ciudad de Santa Cruz está a 416 metros sobre el nivel del mar, con una presión atmosférica de 719. Entonces, una persona que quiere ir, por ejemplo, de vacaciones a la ciudad de La Paz, va a tener problemas con la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta presión inspiratoria de oxígeno va a disminuir la presión atmosférica, se mantiene la presión alveolar y se mantiene la FiO2. Entonces, ¿qué enfermedades, o sea, qué patologías o qué anormalidades podrían llevar en este caso, tanto agudas y crónicas? Las agudas, pues vamos a tener acá el edema cerebral, el edema pulmonar, que son muy fatales, pero que no pasa de manera frecuente, es muy infrecuente más bien. Y lo más frecuente, creo yo, es la cefalea, ¿no? Que eso se puede corregir con oxígeno o con un diurético o con cafeína, y que hay muchos medicamentos para corregir esta cefalea por la altura. Es lo más frecuente, ¿no? También tiene un tratamiento que responde de manera favorable. Y tenemos otras enfermedades mal de alturas crónicas, cuando ya los nativos de la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto y otras ciudades, Oruro, Potosí y demás, donde tienen una hipertensión pulmonaria crónica. Que esto en algún momento, si tienen algún compromiso en el pulmón, fácilmente hacen falla cardíaca del ventrículo derecho, pues esto que es el cor pulmonar, ¿no? Además que estos pacientes o estas personas tienen una eritrocitosis que se marca por una hiperviscosidad sanguínea que predispone a fenómenos tromboembólicos. Entonces acá lo importante de esto es que se altera la presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a mejorar, lo que puedo manejar de esta ecuación es aumentar la FiO2. Es decir, que si está al 21%, pues yo le doy oxígeno, ¿no? A un 30%, otro 40%, y mejora la presión inspiratoria de oxígeno, que también eso es como tratamiento. Entonces, cuando una persona va a la altura, hay fenómenos de aclimatación a la altura, ¿no? Hay agudos, subagudos y crónicos que se van aclimatando las personas. Entonces, lo primero que pasa es que aumenta la ventilación alveolar. ¿Okay? Es decir, que la hipoxemia estimula los quimiorreceptores aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso es cuando nosotros vamos a la ciudad de La Paz, comenzamos a respirar más rápido. Caminamos 2 o 3 cuadras, comenzamos a tener aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿no? Que se manifiesta como taquipnea. A esto, de manera crónica, es decir, de un pasado horas, días, hasta meses, esta hipoxemia estimula a las células renales para que produzcan la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a estimular a las colonias, a las células madres formadoras de eritrocitos. Por lo tanto, aumenta la cantidad de hemoglobina. ¿Okay? Que esto, que se hace de manera crónica y sale de forma exagerada, pues vendrá a ser la eritrocitosis de altura, ¿no? Que cuando aumenta crean problemas. Además, el fenómeno de aclimatación de la altura, hay un incremento en la capacidad de difusión de oxígeno. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo capilar pulmonar. ¿Okay? Además, se ha demostrado que existe una angiogénesis por el aumento del número de capilares periféricos como respuesta a la hipoxia tisular. Además, que el mecanismo a nivel mitocondrial hace que las células empleen de forma eficiente el oxígeno local. Es decir, que hay un fenómeno fisiológico, una adaptación muy importante en estas personas. Las enfermedades ya las mencionamos, y el tratamiento, si alguien tiene un edema pulmonar, edema cerebral, pues el tratamiento es básicamente oxígeno. ¿Okay? Pues hay unas guías específicas para el manejo de estas enfermedades, donde involucra a los calcioantagonistas, cama hiperbáricas, comienzan a haber diuréticos, morfina y demás. Cada tratamiento pues es un tema aparte que ya lo vamos a ver
en que tenemos un tema específico, los mal de altura, y ahí los vamos a explicar de manera detallada. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un esquema donde que es un simulador, donde, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de la fracción inspirada de oxígeno del 21, pero la altura lo subimos a 5000. ¿Okay? Digamos que este paciente está escalando montañas. Y la presión alveolar de oxígeno, miren cómo cae, a 27.3. Esto en el alveolo, ¿no? Y esto se traduce lo mismo en la gasometría arterial, que tiene una PO2 de 22.2, o sea, muy hipoxémico, que satura al 38, y que tiene un gradiente alveolar arterial que no está alto. ¿Okay? De 5.1 no está alto. Recordemos que el valor normal es hasta 20 y en personas ancianas hasta 30. Entonces, lo que va a hacer en estos casos es aumentar la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si acá aumenta la frecuencia respiratoria que estaba de 15 a 30, la presión alveolar de oxígeno sube a 51.2 y la presión de oxígeno a nivel arterial, lo mismo, comienza a tener de 50.1 y el gradiente alveolar arterial comienza a disminuir. Entonces, ante el primer respuesta ante la hipoxemia por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno es la frecuencia respiratoria. Posteriormente vendrá la taquicardia para estimular o para tener una buena disponibilidad de oxígeno. Otro mecanismo de hipoxemia es por hipoventilación o por fracaso de control de la ventilación o por el drive inspiratorio que está afectado. Para esto vamos a irnos a la ecuación del gas alveolar, donde acá la afectada no es la presión atmosférica, tampoco la presión vapor de oxígeno, tampoco la FiO2. Lo que pasa es que está afectada la ventilación alveolar, es decir, la extracción o la eliminación de CO2. Entonces acá lo que pasa es que aumenta la CO2 porque no elimina el cuerpo, porque tiene una frecuencia respiratoria de 12, el volumen tidal se baja de 500 a 300 o 200, por lo tanto aumenta la PCO2. Esto hace que disminuya la PaO2 alveolar, por lo tanto con repercusión a nivel de la sangre, con una hipoxemia. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues dar oxígeno y aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cuándo y cómo se afecta este drive inspiratorio? Este drive inspiratorio centro respiratorio puede afectarse tanto primarios y secundarios. Los primarios están el ictus, está el traumatismo craneoencefálico, una encefalitis meningitis que involucra el centro respiratorio, o de manera secundaria los sedantes, los anestésicos, o de manera extrapulmonar tenemos además el que me produzcan enfermedades neuromusculares como el síndrome de Guillain-Barré, un tórax inestable que me esté causando, el síndrome de apnea obstructiva, donde allí tendremos el uso del tratamiento como los CPAPs, ventilación mecánica no invasiva, como forma de B-level usando IPAPs y EPAPs. Y la característica de este mecanismo de hipoxemia es la hipercapnia, con un gradiente alveolar arterial normal. Ojo con esto, es posible pregunta de examen. Y la hipoxemia, el tratamiento se resuelve con oxigenoterapia. Entonces acá tenemos lo mismo, donde la esto es porque el drive inspiratorio esté afectado, por lo tanto la frecuencia respiratoria se afecta. Por ejemplo, acá lo ponemos a 11. El volumen tidal lo mismo, 350. ¿Qué es lo que va a pasar? La presión alveolar de oxígeno cae. También aumenta el PCO2. Lo mismo en la gasometría arterial. La PCO2 está muy aumentada a 95. Y la saturación baja. Entonces acá hay una hipoxemia con hipercapnia, ¿no? Y el gradiente alveolar arterial está normal. Entonces acá, aparte de dar oxígeno para corregir la hipoxemia, tenemos que dar ventilación alveolar, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria. Pues ya harás de manera asistida, hará de manera espontánea, y ya verás, ¿no? Por ejemplo, si está con ictus, con efecto tromboembólico, pues ahí comenzarás a manejar soporte ventilatorio.
Y si está todavía con efectos de anestésicos, pues usarás antagonistas para evitar sus efectos de los anestésicos. Obviamente depende cuál es la causa que me llevó a esta falla respiratoria, usaremos el tratamiento específico para esa causa. Ahora, por ejemplo, si a este paciente le damos oxígeno, vamos a subirle la fracción inspiratoria de 0,21 a 0,60, ¿no? Oxigenoterapia alto flujo, va a mejorar la PO2, ¿no? De 322, que está la presión alveolar, a 322.7, pero va a seguir la hipercapnia. Para esto, ¿cómo vamos a mejorar? Aumentando la frecuencia respiratoria. Si a esto le aumento a 30, obviamente la PaCO2 va a comenzar a eliminarse. Otro mecanismo de hipoxemia es los trastornos de difusión. Ustedes saben o sabemos que esto es el alveolo, los capilares. Pero entre esto hay un intersticio. ¿Okay? Cuando este intersticio se ve afectada por una silicosis en los mineros, o por alergia, por una neumonitis y por hipersensibilidad, por ejemplo, a un antígeno aviario o de perro o cualquier otro, o porque hay una neumonitis intersticial por Pneumocystis carini o por un citomegalovirus, o porque hay una neumonitis viral que me afecte el intersticio, va a generar un mecanismo de hipoxemia por trastorno en la difusión. ¿Okay? Entonces, para este mecanismo por trastorno en la difusión hay la ley de la difusión de Fick, donde nos explica que esta difusión depende de dos presiones, ¿no? En la superficie, acá la presión alveolar y la presión capilar. Y también además es inversamente proporcional al espesor, es decir, cuanto más gruesa esté el espesor, hay mayor dificultad para esta hematosis. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Con hipercapnia, una respiración superficial, y el tratamiento también va a ser dar oxígeno. ¿Ok? Vamos a aumentar esa presión alveolar de oxígeno. Pero obviamente, si el intersticio está afectado, yo daré tratamiento porque está afectado el intersticio. Por ejemplo, si es por una neumonitis, por un intersticial viral, daré tratamiento antiviral. Si es por Pneumocystis carini, pues cotrimoxazol, ¿no? O sea, depende porque está afectado el intersticio. Entonces, por ejemplo, si acá altero la difusión y lo subo a 5, lo que va a pasar es que la presión alveolar de oxígeno, tengo buena presión alveolar de oxígeno, 101.8, pero como hay trastorno en la difusión, la presión arterial de oxígeno baja, 54.8. Y si acá yo hago un gradiente alveolo arterial, va a comenzar a subir. Entonces, en conclusión, la hipoxemia por trastorno de la difusión tiene un gradiente alveolo arterial alto, que me responde de manera parcial al oxígeno. Cuando realmente el pulmón ya se encuentra fibrótico, como en la fibrosis pulmonar idiopática, y no tengo ningún tratamiento, pues el paciente va a fallecer. Entonces el tratamiento es con oxígeno hasta cierto punto, ¿no? Porque no responde de manera al 100%. Otro mecanismo de hipoxemia, creo que la más frecuente que vemos los médicos, es por alteración de la ventilación y perfusión. Para esto, la ventilación y perfusión debemos recordar las zonas de West. ¿Okay? Estas zonas de West hay 4 tipos, la 1, la 2 y la 3 y la 4. En la imagen solo muestra la 3, donde ustedes, pues por fisiología ya debemos recordar que también puede ser posible pregunta de examen en ciencias básicas. En la zona 1, que es nada más que ahí es mayor la presión alveolar que la presión arterial pulmonar, y esta es mayor que la venosa. En la zona 2, la presión alveolar es mayor que la arterial que la venosa, pero a veces esto comienza a cambiar en sístole y en diástole, comienzan a cambiarse. En la zona 3 es la presión alveolar es mayor que la presión venosa y la presión venosa es mayor que la presión alveolar. Y existe una zona 4, ¿okay? Que está en la língula y viene de otras variables. Se los voy a dejar de tarea que investiguen la zona 4 en las zonas de West. En conclusión, de manera resumida, podemos decir que la zona 1 son las mejores ventiladas,
y las zonas 3 son las mejores perfundidas. Estas zonas, además, en el monitoreo hemodinámico es importante por el catéter de Swan-Ganz tiene que ir en la zona 3, que eso es otro tema. Estos mecanismos, por alteración de la ventilación y perfusión, me van a llevar a dos cosas. Y esto es lo más importante. Cuando la ventilación y la perfusión, por ejemplo, acá la ventilación está afectada porque hay un EPOC o hay asma o hay cuerpo extraño, lo que me va a crear es un shunt intrapulmonar. Es decir, la sangre que pasa por acá no se oxigena, me lleva al corazón izquierdo sangre desoxigenada. A esto que se denomina shunt intrapulmonar. Para eso existen fórmulas sofisticadas para sacar el shunt intrapulmonar. Fórmulas. Pero además, para llevar a la práctica clínica necesitamos un catéter de arteria pulmonar donde podamos obtener muestras y sacar de manera directa el shunt intrapulmonar o de manera indirecta con otras fórmulas que podemos obtenerlas, ¿no? Entonces, ¿qué causas cuando hay alteración de ventilación y perfusión? Esto es cero, ¿no? ¿Y qué problemas tenemos? Asma, EPOC, cuando tengamos ocupado este alveolo por el líquido, un edema pulmonar, cardiogénico, neumonía, distrés, hemorragia alveolar. Esta hemorragia alveolar, pues esto es bien interesante porque vamos a tener una DLCO2 alta, porque va a haber glóbulos rojos dentro del alveolo que me va a llevar mayor facilidad en la hematosis. Por eso es que la DLCO2 alta es casi sinónimo, no es exclusivo, pero me apunta a ser un diagnóstico diferencial de hemorragia alveolar difusa. ¿Okay? Mientras que la ventilación y perfusión, cuando el problema se encuentra en la circulación, por ejemplo, cuando hay un coágulo, tromboembolismo pulmonar, o hay grasa, embolismo por grasa, cuando hay aire, embolismo por aire, me lleva a relación de ventilación-perfusión a un espacio muerto. Es decir, que tengo zonas ventiladas, pero que no están perfundidas. ¿Okay? Esto es un espacio muerto. Entonces acá tenemos un ejemplo en desequilibrio de ventilación y perfusión con BQ1. Por ejemplo, ¿a qué denominamos BQ1? Que normalmente debería de ser. Nosotros, que tú estás viendo, tienes una ventilación BQ1, ¿no? Porque la ventilación es de 0,95 y tu perfusión es de 0,95. Tenemos una presión alveolar de oxígeno de 101, que en la gasometría pues se corrobora con 101. Es decir, esto es lo normal. Pero a medida que vayamos envejeciendo, esta ventilación se ve alterada, ¿ok? Por muchas causas, ¿no? Tenemos una ventilación de 0,46 y una perfusión de 7,5. Acá lo que va a pasar es que mi gradiente alveolo arterial va a aumentar porque yo tengo buena presión es decir, buena presión alveolar de oxígeno de 81,4, pero mi PO2 va a bajar. ¿Ok? Entonces acá mi gradiente alveolo arterial aumenta. Recordando que hasta por lo menos en personas ancianas, un gradiente alveolo arterial de 30 pues es aceptable. Ahora, cuando yo tengo un espacio muerto, mecánico, porque uso humidificador, pasivos o activos, o porque este espacio muerto, que es normalmente menos de 150 y lo elevo a 300, en este ejemplo, lo que va a pasar es que disminuye la presión alveolar de oxígeno, pero además incrementa la presión de CO2 alveolar, que esto se traduce en la gasometría arterial por una PO2 de 65,5 que está casi igual, pero el problema va a ser acá en el espacio muerto, donde tenemos anormalidades. Otro ejemplo de trastornos de hipoxemia, que creo que es participa en muchas enfermedades, es el shunt intrapulmonar. El shunt, recordemos que no es nada más que la fracción de sangre venosa que no participa en el intercambio gaseoso. Para esto de shunt hay una fórmula. ¿Okay? Ahí existe un shunt fisiológico, que es del 2 al 3%, pues esto es por las venas de Tevesio y por las arterias bronquiales que no participan en la hematosis.
Pero cuando este shunt intrapulmonar aumenta a 10, 20, 30%, estos van a crear shunts patológicos. Los shunts patológicos tenemos, por ejemplo, por cardiopatías, una comunicación interauricular, es decir, la sangre del lado derecho pasa al lado izquierdo que no se oxigena, pues es un shunt cardiogénico, ¿no? Por eso nosotros decimos, si no responde a oxígeno y a PIPs altas y demás, debemos sospechar en cardiopatías que me estén llevando shunts intrapulmonares muy altos. Pero como estamos acá en insuficiencia respiratoria, vamos a hablar de shunt intrapulmonar. ¿Y qué es lo interesante? De que estos pacientes, cuando llegan a un shunt, no responden a oxígeno. Entonces, para eso llamamos al intensivista para que pueda ver cuál es el mecanismo de hipoxemia y hacer el tratamiento ideal para estos pacientes. Y en la gasometría lo que vamos a encontrar es hipoxemia refractaria que no responde a oxígeno y con ACO2 normal a un principio, luego que se vuelve alta. ¿Y cuál es la enfermedad que se manifiesta? El síndrome de distrés respiratorio agudo. Y el tratamiento es ventilación mecánica. Ahorita vamos a ver qué tipos de manejos podemos tener ante esta hipoxemia refractaria. Entonces acá, que de 0.02 o 0.3 llevamos a 0.4, es decir, 4%, ¿no? Aumentamos nuestro shunt intrapulmonar. Tenemos buena presión alveolar de oxígeno, pero este shunt no me permite hacer buena hematosis. Por lo tanto, en la gasometría arterial voy a tener una PO2 baja con una CO2 casi normal, que en la parte crónica o pasan las horas va a aumentar y con un gradiente alveolo arterial muy alto. Esto es cuando hay un shunt intrapulmonar. Pero si a esto yo le doy oxígeno, 0.50, miren, va a aumentar de manera exagerada la presión alveolar de oxígeno a 311, pero muy poco pasa a la sangre arterial, 53. Es decir, responde de manera parcial mínima a la oxigenoterapia. Para esto yo necesito medidas de rescate para esta hipoxemia refractaria. Para esto llamamos a terapia intensiva, donde va a dar ventilación mecánica invasiva, va a calcularle el volumen tidales bajos, dependiendo del peso corporal predicho, va a manejar PIPs altas, manejando un PIP ideal, va a manejar resistencias de la vía aérea, compliances de la pulmonar, va a manejar la monitorización sofisticada en ventilación mecánica, tanto en la curva de volumen-tiempo, de flujo-tiempo y demás variables, va a manipular los triggers y sensibilidades para llevar a mejor oxigenación. Entonces, para resumir, tenemos que la insuficiencia respiratoria, vamos a ver, este cuadro lo puse porque suele entrar mucho en el examen. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene gradiente alveolo arterial normal? La por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno y la hipoventilación. Tiene un gradiente alveolo arterial normal. Y por alteración de difusión, por alteración de ventilación y perfusión y cortocircuitos, y la que tiene más gradiente alveolo arterial alta es el de cortocircuito. Ojo con esto, es posible pregunta de examen. Entonces, ya terminar esta clase, un paciente que viene con insuficiencia respiratoria, hacemos un abordaje, ¿no? Le decimos cuál es la causa, cuál es el mejor tratamiento, etc. Para esto hacemos una gasometría, vemos la clínica, hacemos una gasometría y vemos si está con hipoxemia o hipercapnia o está con las dos. Y si está con hipercapnia, puede ser por hipoventilación alveolar. Para esto sacamos el gradiente alveolo arterial de oxígeno y pues ahí tenemos que valorar por qué está hipoventilando, por síndrome obstructiva de sueño, por sedantes, anestésicos, infección, ictus, todo lo que sea. Y le darás un tratamiento para eso. Y si está con hipercapnia y sospechas una alteración de BQ porque tienes un gradiente alveolo arterial alto, entonces ahí pensarás en EPOC exacerbado, asma fatal y otras causas. Y si tienes una hipoxémica y sospechas por shunt, que es esta hipoxemia, pues estarás en un contexto de neumonía, atelectasia. Y si además de esta hipoxemia sospechas por alteración también de BQ, también debes sospechar una enfermedad pulmonar intersticial. Y si tú tienes que está por shunt y alteraciones de ventilación y perfusión que no te responde a oxígeno,
ahí debes entrar a síndrome de distrés respiratorio agudo. Y esto es el resumen. Toda la clase se resume en este cuadro. ¿Ok? La primera causa, habíamos dicho que la hipoxemia es por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Cuál es el mecanismo? Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno que baja en el nivel del alveolo que se traduce en la sangre. ¿Qué enfermedades hay? Los mal de altura, el edema cerebral de altura, el edema pulmonar de altura, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno, ¿no? Dar oxígeno o si no tienes oxígeno, pues dar cámaras hiperbáricas para que te aumentes la presión barométrica. El segundo, cuando te falla la presión inspiratoria de oxígeno o la hipoventilación alveolar, es que se traduce por un aumento de la tensión de CO2, se reduce el oxígeno alveolar con consiguiente disminución de la PO2. ¿Y qué causas? Todo lo que me tenga que afectar el centro respiratorio. ¿Cuáles? Infección, ictus, traumatismo craneoencefálico, sedantes, anestésicos. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la causa. Principalmente voy a dar oxígeno, voy a comenzar a restaurar la ventilación, es decir, aumentar frecuencia respiratoria para eliminar ese PCO2 alto. En los defectos de difusión, ¿no? Cuando hay un trastorno al intersticio, cuando hay un deterioro en el movimiento del oxígeno y el CO2, cuando todo lo que se tenga que alterar el intersticio, ¿no? La silicosis, la neumonitis intersticiales, cuando hay líquido, a eso se denomina edema pulmonar, ya tú verás si es un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, para eso hay características clínicas, radiográficas. Si hay una proteinosis alveolar, entonces el tratamiento ¿cuál es? Oxígeno, pero de manera parcial pueden responder a presión expiratoria al final de la expiración, es decir, a PIPs bajas. Porque si nosotros manejamos PIPs altas, vamos a hacer explotar ese corazón y crear barotraumas que se manifiestan por neumomediastino, neumotoras o enfisemas. Estos dos son los más frecuentes, ¿no? Estos pues igual los vemos, pero el desequilibrio por ventilación y perfusión es cuando hay zonas ventiladas no perfundidas, ¿no? O hay zonas no ventiladas pero perfundidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Alteraciones en la vía aérea como cuerpo extraño, neumonías, asma, neumonitis por aspiración y etc. ¿Y cuál es el tratamiento? Dar oxígeno, ver la causa, manejar PIPs altas con volúmenes tidales bajos. Y en el shunt o por cortocircuito, ya vamos a ver si es un shunt intrapulmonar o es cardíaco, ¿no? Si estamos ante una falla respiratoria en un paciente sin antecedentes de cardiopatía, congénita sobre todo, pues vamos a descartar los shunts cardíacos. Aquí vamos a hablar de shunts intrapulmonares. Por lo tanto, acá tenemos zonas no ventiladas, pero perfundidas, ¿no? Y aquí tenemos ¿qué enfermedades? En su representación, el shunt intrapulmonar es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cuál es el tratamiento? Ventilación mecánica invasiva, oxígeno, donde yo voy a manejar volúmenes tidales bajos, PIPs altas, voy a desescalar a PIPs ideales a la mejor compliance u otros tips, que es otro mundo de esto. Puedo utilizar, o en realidad debo de utilizar si es potencialmente reclutable, esto visto por tomografía pulmonar. Hago maniobras de reclutamiento alveolar y hay un montón de maniobras de reclutamiento alveolar. Puedo usar ventilación de alta frecuencia, aunque no hay mucha evidencia científica para esto. Prono, debo de pronarlo a los pacientes. Esto tiene muy buena evidencia y esto mejora a los pacientes. Si realmente no mejoro a estos pacientes, este es cortocircuito, hay máquinas sofisticadas como la oxigenación por membrana extracorpórea, tanto la veno-venosa si es patología pulmonar o veno-arterial si es patología cardíaca. Tenemos terapias de rescate como el óxido nítrico y demás. Esto es un mundo, una charla de 2 horas. Y pues eso sería con relación a la falla respiratoria y espero que les haya ayudado un poco.